Buenas noches, estimados hermanos y hermanas. Es un gozo nuevamente reunirnos para escudriñar la santa palabra de Dios. Y queremos esta noche recordar bíblicamente lo único que nos señala la cercanía del fin del mundo. En el libro de Daniel, este maravilloso libro escrito por el mismo profeta Daniel, nos menciona en sus páginas quién fue el autor del libro, y no fue nada menos y nada más que el profeta Daniel. Se cree que lo escribió por el año 605-606 al año 536. 606 al 536. Y allí, en esa fecha exacta, se escribió el libro del cual vamos a estudiar en esta noche, y vamos a pedirle la sabiduría y la inteligencia a nuestro Padre Celestial. Querido Dios y Padre nuestro, en esta noche nosotros queremos estudiar tu palabra y queremos estudiar uno de los capítulos fascinantes del Antiguo Testamento, clasificado como uno de los profetas menores. Un libro que está lleno de profecía y que nos ilustra el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y lo importante de este libro es que todas las fechas históricas, proféticas y escatológicas se han cumplido y se están cumpliendo y se van a cumplir dramáticamente ante nuestros ojos. Queremos sabiduría, entendimiento y ciencia para comprender el capítulo 2 del libro de Daniel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos, amigos que me escuchan en diferentes partes del mundo. Estamos estudiando el sueño de un monarca del pasado, y que aparte de Egipto y Asiria, se cree que llegó a ser el monarca más influyente e importante en la historia sagrada. Su nombre, Nabucodonosor, posiblemente era el encargado momentáneamente del trono y estaba en una de las conquistas o las batallas del Mediterráneo cuando su padre Nabopolassar murió y él tuvo que llegar para ocupar el puesto. Y Nabucodonosor era un joven muy inteligente, muy capaz, con una mente cosmovisionaria y con esa mentalidad
él decide tomar el imperio más grande del pasado. Aunque su imperio no duró mucho tiempo, es interesante notar que aunque en poco tiempo se deshizo su imperio, pero es uno de los reyes que reconoció al sempiterno todopoderoso, omnisapiente, omnisciente y omnipresente Dios. Una de las tantas noches que Nabucodonosor se acostó a dormir, de repente tuvo sueños que lo dejaron perplejos. Mientras analizaba en el sueño todo lo que él había construido allí en Babilonia. Los jardines colgantes, las bellezas que habían en el imperio. Y él se preguntaba acerca del futuro, ¿qué sería del futuro? Todo ser humano se pregunta, ¿qué será del futuro? Y esa noche se acostó preocupado por los acontecimientos que vendrían o que ocurrirían después de él, aunque él creía que él iba a ser eterno, pero ya sabía también que la muerte era una realidad. Y mientras él está soñando, todo el sueño vino a su mente. Pero cuando él despierta muy temprano en la mañana, mandó a llamar a los sabios, a los adivinos, a los encantadores, a todo el gremio pesado, la crema innata que tenía allí en Babilonia. Y aunque Daniel, Belsasar, como le habían puesto Nabucodonosor, y también le había cambiado el nombre a los tres compañeros, les había puesto Sadrat, Mesad y Abednego, no los tomaron en cuenta para esa gran reunión, esa decisiva reunión. Entonces el rey les contó a sus sabios que en la noche había tenido un sueño, pero que en la mañana se le había olvidado el sueño. Y ahora él quería que sus sabios, en quienes él había invertido mucho dinero, que le dijesen que él había soñado. Y no solamente que él había soñado, sino que también le dijese la interpretación. El capítulo 2 de Daniel aparece todo el relato y toda la historia. Los sabios trataron de defenderse diciendo que ningún rey en el pasado había hecho tal solicitud a sus sabios, que primero le contaban lo que habían soñado, el enigma o la alegoría, y después entonces pedían la interpretación. Pero el rey Nabucodonosor esta vez no se acordaba lo que había soñado. A tal punto que
Nabucodonosor se enojó y le dijo que si no eran capaces de decirle lo que él había soñado, los iba a aniquilar a todos, a las esposas, a los hijos, a los familiares, los borraría de la faz de la tierra. La noticia llegó rápidamente a los oídos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que había una pena de muerte en contra de todos los sabios. Y ya Daniel había terminado su curso de 3 años allí en Babilonia y estaba catalogado como uno de los grandes sabios, pero no fue tomado en cuenta para esa entrevista. Y cuando se dio cuenta que él también estaba metido en el paquete, pidió al capitán de la guardia que lo llevara delante del rey porque él quería hablar con el rey. Y llegó donde el rey y le dijo que él podía interpretar el sueño y que podía dar el significado de cada una de sus partes, pero que le diera chance para consultar con su Dios. Porque lo que el rey Nabucodonosor había soñado, ni mago, ni astrólogo, ni adivino, ni encantador, ni nadie, ni en Babilonia, ni en Egipto, ni en Asiria, ni en ningún imperio mundial antes ni después lo podría descifrar. Pero que hay un Dios en los cielos que revela lo secreto a sus siervos, los profetas, y que si él le daba tiempo, él podría venir a traerle el sueño y su interpretación. El rey Nabucodonosor consintió y Daniel llegó y le pidió a sus compañeros que tenían que orar porque estaban en una emergencia nacional y les contó el problema y aquellos jóvenes se pusieron en ayuno y en oración y el Dios del cielo, que conoce los designios y los secretos, procedió a revelarle el sueño a Daniel y también le reveló su interpretación. Cuando Daniel y sus compañeros estaban listos, Daniel, en nombre de los 3, llegó al palacio real y le dijo al rey: «Oh rey, para siempre vives. Traigo el sueño y la interpretación». Y el rey inmediatamente se puso a la defensiva para ver si era cierto lo que Daniel le mencionaba. Y él le comentó: «Tú te acostaste preocupado por el futuro». Y mucha gente se acuesta preocupado por el futuro, por el mañana. Y mucha gente vive el 40% en el ayer, el 40% en el futuro y apenas un 20% en el presente. Y le dice: «Tú, oh rey, soñabas con una gran estatua, una gran imagen. La cabeza era de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y
los pies de hierro y barro cocido. Y a medida que Daniel iba revelándole el sueño, Nabucodonosor rápidamente se le clarificó en la mente exactamente eso él había soñado. Ahora Daniel estaba en la mitad de su interpretación y procedió a decirle: tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro. En la interpretación de Daniel, le dijo que él, el monarca, el rey que se creía todopoderoso, era esa cabeza de oro. El imperio de Babilonia, representado por el oro, reinó o gobernó o subsistió desde el año 606 al año 539. Ese fue el corto periodo de tiempo que reinó y que existió el rey de Babilonia. Era sorprendente que Babilonia era el imperio de oro. No podemos explicar que también representaba a un león con alas, donde habla de la velocidad de el rey de la selva, porque no nos alcanzaría el tiempo. Y luego Daniel le dice al rey: después de ti, de la cabeza de oro, se levantará un reino inferior al tuyo, que reinará, y ese está representado por los pechos de plata y los brazos de plata. Es decir, el reino de los medos y los persas, que reinó desde el 539 hasta el 331, ocuparía el poder de Roma. El poder de Babilonia. Y posterior a la plata surgiría otro poder que estaría representado por el vientre de plata y los mulos de plátano de bronce y los mulos de bronce. Ese sería el reino de Grecia, que en 10 años había conquistado todo el mundo conocido, representado en primer lugar los medos y los persas por un oso más alto de un lado que del otro y que tenía 3 costillas en su boca. La forma como los medos y los persas habían conquistado a Lidia, a Egipto y también a Babilonia. Y el imperio de bronce, como mencionábamos, que el vientre y los mulos de bronce estaban representados por Grecia. Él gobernó desde el año 331 hasta el año 168. Allí en ese año el imperio de Grecia tomó el control absoluto y conquistó a todo el mundo conocido. Pero que después del bronce, Grecia, que se dividiría en 4 generales, porque Alejandro no tuvo hijos, y los 4 generales son Lisímaco, Ptolomeo, Casandro
y Seleuco controlaron el imperio y posteriormente el imperio de Alejandro, el imperio de bronce, cayó en manos de Roma, el imperio romano representado por el hierro. Estaba Daniel explicándole a Nabucodonosor que posterior a eso vendría un reino que gobernaría desde el 178 antes de Cristo al 476 después de Cristo, el imperio más extenso y que había conquistado casi los 4 continentes. Pero que después de ese imperio que cayó en el 476, se dividió en 2 fases. Entonces, el imperio cayó como imperio, pero siguió como el cuerno pequeño, o sea, como una Roma mística religiosa, o sea que el imperio de Roma nunca ha desaparecido, sino que ahora camuflajeado continuó como un imperio pagano, un imperio religioso que continúa engañando a los seres humanos. Pero la profecía decía que había un quinto elemento y eran los pies de barro y de hierro cocido. Había hierro y barro cocido, que eso serían la división de los 10 dedos de los pies. Allí ese imperio se dividió en el año de 1476 y era conocido como las 10 tribus bárbaras o las 10 tribus europeas. Hasta aquí todo estaba claro en la profecía. Nabucodonosor no podía creer ni aceptar que después de él vendrían otros reinos. Y hermanos, la profecía indica que hemos pasado Egipto, que hemos pasado Asiria, que hemos pasado Babilonia desde el 606 al 538 y hemos pasado los medos y los persas desde el 539 al 331 y hemos pasado el bronce que representa a Grecia desde el 331 al 168 y entró un imperio mundial que se llamaba Roma en el 168 antes de Cristo y reinó hasta el 476. Según la historia, gobernó absolutamente como imperio mundial. Inmediatamente entran los 10 reinos europeos que existen hasta hoy, en parte fuertes y en parte débiles, pero mi hermano, nosotros debemos estar contando desde el 476 que estamos en los dedos de la gran estatua en adelante y que en la parte más frágil, muy pronto, esa imagen será
destruida. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, está hablando que una piedra, ¿y quién es la piedra que rechazaron los edificadores? Y que esa piedra ha sido cabeza del ángulo. Esa piedra representa a Cristo Jesús en su segunda venida. Que una piedra cortada no con manos de hombre le pegó a la imagen o a la estatua en la parte débil de los dedos, en el hierro, desmenuzando el hierro, el bronce, la plata y el oro. Y cuando desmenuzó todos esos elementos, el Dios del cielo instaurará un reino que no será dejado a otro reino. Mi amado hermano y hermana, esta profecía bíblica del capítulo 2 del libro de Daniel nos indica cuán cerca nos encontramos de ese evento glorioso, de esa parusia de la venida del Señor, y en cualquier momento la piedra no cortada por mano de hombre desmenuzará a todos los imperios mundiales y vendrá el fin de todas las cosas. Desde el 476 después de Cristo, nosotros estamos en cualquier momento después del 476 próximos a la venida de Cristo Jesús. De acuerdo a Daniel capítulo 2, no nos indica allí el día ni la hora, solamente nos indica que estamos viviendo en los dedos de los pies, en la parte frágil donde empezaría a reinar un imperio místico, religioso, que sustituiría a la Roma imperial. Y cuando ese imperio empezaría a adquirir fuerza, como lo hizo en la Edad Media, que gobernó en una forma absoluta por 1260 años, por tiempos y medio tiempo, es decir, reinó exactamente cerca del 476, reinó en el 538 hasta el año de 1798, cuando un general francés, Alejandro Berthier, le dio la herida de muerte al papado y se creyó que ese sistema había desaparecido de la faz de la tierra. Pero cuando Juan el teólogo escribe sobre eventos proféticos y escatológicos, destaca que la herida de muerte que se le dio en el año de 1798 iba a ser curado. No ha sido curado en su totalidad, pero que cuando sea curado en su totalidad, se maravillaría la tierra en pos de la bestia. Hermanos y hermanas, solamente tenemos que comprender que estamos en la última parte de los eventos proféticos en los dedos de los pies, y hay algunas
asuntos proféticos escatológicos que deben cumplirse para que esa piedra no cortada por mano de hombre descienda como y golpee y destruya todos los imperios y se constituye en un gran monte el cual llena toda la tierra. Es hermoso saber que la herida de muerte aún no se ha curado, pero que la herida de muerte ya se está curando. Y muy pronto, siguiendo los eventos proféticos de los dedos de los pies, la herida de muerte se sanará en su totalidad y habrá una triple alianza entre el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo apóstata, el protestantismo apóstata. Y cuando esa triple alianza se dé, hermanos y hermanas, entonces la venida del Señor sí que está cerca. Lo que tenemos que seguir es los eventos que señalan la proximidad de la venida de Cristo Jesús. Tenemos que seguir el fuerte pregón, la angustia de Jacob, el sellamiento, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y cuando el Señor Jesús termine en el juicio investigador de juzgar al último que le ha entregado su vida y Jesucristo diga consumado es, el Señor Jesús saldrá y Satanás vendrá a este mundo nuevamente para terminar su obra de engaño. Pero los siervos del Dios vivo tendrán un sello en su frente, un sello de inmunidad, un sello de aprobación y un sello de preservación que le permitirán ver caer o pasar por las 7 plagas. Y como en Egipto, el pueblo de Dios no sufrirá las consecuencias. Mis hermanos, hoy más que nunca Lucas dice, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Solamente levantarán la cabeza aquellos que como los sabios de Oriente constantemente miraban al cielo estrellado y al fin contemplaron la estrella que anunciaba el nacimiento del niño Jesús y rápidamente corrieron para adorarle porque había nacido el Rey de Reyes, el Señor de Señores, quien salvaría a su pueblo. Nosotros hoy debemos tener nuestra mirada en la cosa de arriba, donde está nuestra salvación, de donde vendrá Cristo Jesús. Porque si nosotros permanecemos mirando las cosas de este mundo, las comodidades de este mundo, lo que ofrece este mundo, hermanos y hermanas, no nos daremos cuenta cuando el tiempo está cerca, cuando las hojas caen, anunciando el otoño o el invierno nos encontrará desprovisto y desprevenido, pero si
constantemente levantamos nuestra mirada al cielo, porque del cielo ha de venir el Salvador del mundo, nosotros no seremos encontrados dormidos ni distraídos, sino que diremos: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Y el pueblo del Señor, aquellos que han estado mirando la venida de su Maestro, oirán cuando el Señor diga: venid, bendito de mi Padre, y todos los muertos en Cristo se levantarán primero. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amados hermanos, el capítulo 2 de Daniel, junto con el 7, el 8 y el 9, y también el 11 y el 12, son libros que constantemente debiéramos estar estudiando, porque nos hablan de la proximidad de la venida de Cristo Jesús. Estamos en la última parte de la estatua. Muy pronto sonarán las campanas en el cielo, anunciando que el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá a buscar a sus escogidos. ¿Quieres tú tener tu mirada y tu corazón mirando solamente el cielo azul cuando Cristo interrumpa para recoger a los suyos? Hermanos y hermanas, amigo y amiga, si ese es tu deseo, yo te invito esta noche a que oremos para que el Señor selle nuestra decisión en el reino de los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, hay gozo y alegría en nuestros corazones, por cuanto tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por cuanto tu palabra es, como decía el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día es perfecto y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Querido Jesús, queremos estar listos, queremos estar esperando tu venida, queremos quitar nuestra mirada de las cosas temporales y pasajeras de este mundo y colocarlas en las cosas eternas y sublimes. Queremos, Señor, el día cuando interrumpan con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo, y todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estamos vivos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, ese es el anhelo y deseo de nuestros amigos y de nuestros hermanos que nos escuchan. Bendito Señor, danos una noche placentera, un sueño reparador, una seguridad única en tu promesa, y que al acostarnos estemos en paz, porque el ángel de Jehová acampa
alrededor nuestro y nos defiende. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.